1943 comienza la Operación Gomorra. Bombarderos británicos y estadounidenses vuelan hacia Hamburgo. Pretenden destruir la ciudad, desmoralizar a los alemanes y poner fin a los crímenes nazis. Su meta es la torre de la iglesia de San Nicolás, la más alta de la ciudad. La Operación Gomorra deformará la imagen de la ciudad y marcará las vidas de miles de personas. 70 años después, la iglesia de San Nicolás no fue reconstruida y su ruina es un memorial que recuerda el bombardeo y la tormenta de fuego del 24 de julio al 3 de agosto de 1943. ¿Cuánto dura una guerra que ha terminado? Helga Abendschön tenía entonces 18 años. Era casi una niña cuando las bombas cayeron sobre la casa de su familia. Resultó gravemente herida. Su madre y su hermano murieron. Hoy regresa por primera vez. Estoy contenta de poder verlo hoy y de no estar sola. Pero cada año, cuando llega el mes de julio, es difícil. Entre el dolor y la alegría, Helga Abendschön ha tenido una vida feliz, pero con la edad retornan con más frecuencia las imágenes traumáticas. La infancia y la adolescencia vuelven a estar muy presentes. Desde el mirador en la torre de la iglesia de San Nicolás miramos hacia Hamburgo. Cada perspectiva es también una mirada a la fuerza destructiva de la guerra. El barrio de Hamm. Allí vivió Helga Abendschön hasta el bombardeo. El responsable del refugio antiaéreo preguntó quién era yo al verme temblar. Mi madre le dijo que yo era su hija Helga. Fue lo último que escuché de mi madre. Al menos 35.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, perecieron. En las casas incendiadas o en la calle o asfixiados en los refugios antiaéreos. La sequía y el calor avivaron los incendios que arrasaban Hamburgo a velocidad de huracán. La tormenta de fuego. Los restos de la casa en la que vivió Helga Abendschön, ocupados hoy por edificios de posguerra. No queda rastro de barrios antiguamente animados como Hamm o Hammerbrook. Oficinas, palacios de cristal, un espacio poco acogedor. Pero sigue siendo la ciudad más bella del mundo, pese a las feas cicatrices de la guerra, dice Birger Vetter. Nos enseña su ciudad y la de su familia. La tormenta de fuego es parte de su historia familiar. Cuando era niño, muy pequeño, los recuerdos de mi abuela formaban parte esencial de los encuentros familiares. En Navidad o Pascua, siempre que nos juntábamos, recuerdo de pequeño que la historia del bombardeo se contaba con frecuencia. Los científicos han descubierto que el trauma de la guerra se transmite también a la generación de los nietos. Birger Vetter participó en un estudio sobre el tema. Desde entonces no puede olvidar lo que sucedió. En el archivo municipal de Hamm acompañamos a Birger Vetter en su búsqueda de indicios. Imágenes y documentos de la historia del barrio. Aquí trabajan muchos voluntarios como Helga Hunter. También ella es una superviviente. Cuando llegaron los bombarderos, trabajaba en la defensa antiaérea. Eso le salvó la vida, ya que todos sus vecinos perecieron en los refugios. Tenía 16 años y lo que vio la dejó traumatizada. Ahí estudié, en Puls und Bauer. Muéstrelo otra vez. Increíble. No quedó nada del edificio tras la guerra.
Hace pocos años que Helga comenzó a hablar sobre sus vivencias. Tuve suerte, estaba en este lado. Me coloqué en un portal mientras buscaba a mis padres. Quería ir a casa. Pero no se podía. El resto de la gente caía en la calle. Respiraban el aire caliente y morían. Resulta difícil de imaginar. Otros eran aspirados por el aire y se elevaban. Algunas calles estaban asfaltadas y otras tenían adoquines. En las asfaltadas, el asfalto hervía y los que corrían por ellas perecían de manera terrible. No se les podía sacar. No se podía uno acercar y ayudarles. Así que morían de manera terrible en el asfalto hirviendo. Sucedieron cosas que uno no se puede imaginar. Antes y después. Este era el hogar de Helga Junta. Viajé en el tiempo por la historia familiar. Acompañamos a Birger Feta mientras visita a su madre. También ella vivió la tormenta de fuego, de niña en casa de sus abuelos, junto a su madre, la abuela de Birger. La abuela de Birger escribió un relato de sus vivencias poco antes de morir. Estábamos atrapados en casa. Tenía un miedo terrible a morir quemada en vida con mis hijos. Su abuelo rescató a toda la familia de la casa en llamas. Anudando sábanas y cortinas, logró descolgarse desde un tercer piso. Si no fuese por su abuelo, Birger Feta no hubiese nacido. Este es el abuelo Latendorf. Este es el capitán. Exacto, el que nos salvó a todos. Un héroe realmente. Pasamos cerca de la torre de San Nicolás para dirigirnos al distrito de Altona. ¿Estaban justificados estos ataques? La pregunta preocupa a Birger Feta, como a muchos alemanes de la generación de posguerra. No me gustan los bombardeos, pero sí que los aliados entraran en guerra y la ganaran con grandes sacrificios, ya que si no llegan a ganar los aliados, yo habría crecido en una dictadura. La calle Sutna, donde sucedió todo. En Altona quedaron más edificios en pie que en Hamm o Hammerbrook, aunque entre las construcciones antiguas se ven grandes huecos. Aquí estaban las casas y de ahí veníamos de niños, Birger. Tenía 4 años y todavía me acuerdo de todo. Las noches de bombardeo han quedado grabadas en la memoria hasta de los más pequeños. Pero hasta hace pocos años los bombardeos sobre Alemania eran un tema tabú. La Alemania nazi era la culpable de la guerra y no se discutía el sufrimiento de la población civil alemana. Mucha gente no ha superado el pasado. El trauma persiste a través de generaciones. Tengo miedo al fuego. Tampoco me mudaría al piso más alto de una casa, no lo haría. Primero, quizás segundo piso, pero más no. La mirada abajo era terrible. El aire estaba lleno de partículas de fósforo y humo, escribió la abuela de Birger Feta. No retornó a la calle Sutna hasta poco antes de su muerte. Quería enseñar a su nieto el lugar en el que todo sucedió. La necesidad que tienen los testigos de compartir sus vivencias es enorme, también para Helga Abendschön. Volvemos al memorial de San Nicolás. En sus sótanos se hará una exposición. Danke. Oder geben Sie mir noch mal Ihre Hand. Aber hier kommt kein Absatz mehr. Nee, hier kommt kein Absatz mehr. Wir sind jetzt im Chor in der südlichen Seitenkapelle. El arquitecto Gerhard Hirschfeld muestra a Helga Abendschön las obras. También su familia vivió la tormenta de fuego. Aquí se desarrollará la exposición.
El concepto enlazará con la historia de la Iglesia. La propia Iglesia está fuertemente ligada a la historia de la ciudad de Hamburgo y ha sufrido todo aquello que sufrió Hamburgo. Gerhard Hirschfeld pertenece al Círculo de Promoción de San Nicolás, que con la exposición quiere llegar sobre todo a la gente joven. Películas, fotos y objetos personales de testigos históricos, como cartas y ropa, harán aquí que la historia tenga vida. Una satisfacción para Helga Abendschön, para quien lo más importante es que algo así jamás vuelva a suceder. El campanero toca hoy especialmente para ella. Es inusual que las víctimas alemanas de la guerra reciban tanta atención. Me recuperaba en una habitación de 12 camas. Todos tenían visita, menos yo. No quedaba nadie para darme una simple caricia en el pelo y una palabra de ánimo. Eso habría bastado. «70 años después, Helga Abendschön se sigue sintiendo sola cuando piensa en sus vivencias. Las guerras nunca son justas. Y como hemos visto, después de terminadas, continúan en las cabezas y los corazones de los supervivientes durante muchas generaciones.